Buenos días. Entonces, ya como lo mencionó el profesor, hoy vamos a revisar el tema de pie equinovaro aducto congénito. ¿Listo? Entonces, lo primero, entonces, los objetivos de la charla van a ser realizar un repaso sobre la etiología y la anatomía del PEA, conocer las técnicas de manejo usadas en la actualidad, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus indicaciones, y determinar con base en lo que encontramos en la literatura actual cuál es el pronóstico, cuáles son las precauciones que se deben tener a largo plazo con estos pacientes con respecto a su manejo. Entonces, cuando vamos a ver por qué es importante hablar de este tema, vamos a tener que el pie equinovaro aducto es una patología, es la patología ortopédica congénita más común que va a comprometer el futuro y función de la extremidad y de la persona que la padece, están comprometiendo tanto la parte física como su desarrollo social y laboral, que va a presentarse principalmente en países con ingresos medios y bajos, lo que va a dificultar su diagnóstico temprano, va a dificultar su adecuado tratamiento y que va a ser una patología que si no se trata o se trata inadecuadamente va a tener resultados catastróficos para la persona que la padece, pero que cuando se trata adecuadamente se puede lograr una función cercana a la normalidad, si bien nunca el paciente va a quedar como si no hubiera tenido nada, pues va a lograr una funcionalidad y una apariencia del pie muy cercana a la normalidad en la mayoría de los casos. Entonces, como definición, tenemos que es una deformidad congénita de la extremidad inferior, que va a estar caracterizada por cabo y aducto del antepié y por varo y equino del retropié. Va a representar la displasia congénita de todos los tejidos musculoesqueléticos distales a la rodilla, comprometiendo huesos, ligamentos y las estructuras neurovasculares. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que se presenta en términos generales de 1 a 2 por 1000 nacidos vivos, pero va a haber países con bajas incidencias como Japón y China, y países como Polinesia o países del Pacífico Sur con incidencias muy altas, entre 7 a 8 por 1000 nacidos vivos. En Colombia, pues no son muchos los datos, pero lo que encontramos en la literatura es que es alrededor de 2.5 casos por 1000 nacidos vivos. Vamos a tener que se presenta más frecuentemente en hombres con una relación de 2 a 1 y que hasta en el 50% de los casos va a ser bilateral. Cuando lo vamos a clasificar entonces por etiología, vamos a tener que el pie equinovaro idiopático va a ser el 80%, va a ser una deformidad aislada en un niño que de resto es sano y que va a tener distintos grados de severidad. El sindromático teratológico va a ser cuando la deformidad en el pie se presenta como parte de un compromiso sistémico en enfermedades como la artrogriposis, la displasia de Streeter, el síndrome de Moebius, la hemimelia tibial, el síndrome de Larsen. También vamos a tener unas características o un pie equinovaro de origen neuropático, que la deformidad va a estar producida por una enfermedad neurológica, que puede ser una espina bífida, una médula anclada, un lipoma intradural, un mielomeningocele o algunas neuropatías periféricas. Y vamos a tener también el pie postural, que va a ser una compresión contra la pared uterina, que en algunos textos está descrito como la forma más leve del pie equinovaro aducto, pero en otros no se considera un pie equinovaro aducto verdadero, ya que va a ser una deformidad que va a corregir completamente, que no va a tener las características clínicas de un PEA verdadero y que muchas veces así la deformidad se vea muy marcada inicialmente, con unos minutos de masaje y de manipulación para corregir la deformidad, esta va a remitir en su totalidad. En cuanto a la etiología, vamos a tener que hay una parte que va a ser genética que se ha estudiado mucho, donde se estudian, por ejemplo, los genes asociados con la acetilación del humo del tabaco y con el metabolismo xenobiótico del humo del tabaco. También ahí se han estudiado los genes implicados en la morfogénesis de las extremidades y los músculos, en el desarrollo de la extremidad inferior y de los músculos de la parte posterior de la extremidad inferior, y los relacionados con las proteínas contráctiles de las miofibras esqueléticas. Es muy importante entonces tener en cuenta que la variación de estos genes nos va a aumentar la susceptibilidad al desarrollo de un PEA, pero que ninguno de estos genes se va a considerar una causa directa. Se ha visto también que es más frecuente en las familias, que se va a presentar también en unos países con más frecuencia que en otros, pero lo que se ha visto es que no es un patrón de herencia que no va a seguir
los patrones típicos mendelianos, entonces, a pesar de que esté relacionado, no va a tener una relación de causalidad que explique, o por lo menos no se ha identificado un gen que nos explique esto directamente. ¿Qué otras teorías vamos a tener entonces para el desarrollo del PEO? Vamos a tener que hay una teoría de la alteración en el desarrollo embriológico. Se ve entonces que el pie de un embrión normal va a tener, o de un feto normal va a tener la posición de equinovaro aducto más o menos a las 6 a 8 semanas, pero que va a corregir alrededor de la semana 12 a 14 y ya va a tener la posición normal. ¿Qué no apoya esta teoría? Que en los pacientes con pie equinovaro aducto vamos a tener un talo dismórfico y una subluxación del navicular que nunca se encuentran en el feto pues normal. Y que para el momento del nacimiento, si esta teoría fuera correcta, el paciente ya llevaría más de 7 meses con la deformidad en útero y eso lo haría mucho más difícil de corregir. Otra de las teorías es la presencia de un tejido miofibroblástico retráctil. Va a haber un aumento en las células de colágeno y las células miofibroblásticas. Va a haber una respuesta fibrótica retráctil en todos los tejidos de la rodilla hacia abajo. Y estas restricciones en los tejidos blandos van a ser los que no van a permitir una corrección y los que la van a perpetuar en el tiempo. En contra de esta teoría, lo que tenemos es que también el pie equinovaro aducto se puede presentar en patologías caracterizadas por hiperlaxitud ligamentaria por alteraciones del colágeno, como el síndrome de Down y el síndrome de Larsen. También hay una teoría que nos habla de las alteraciones neuromiogénicas. Vamos a tener un desbalance entre los distintos tipos de fibras musculares y va a haber una menor cantidad de fibras nerviosas por unidad muscular. Apoya esta teoría la asociación con las enfermedades neurológicas y la presencia de atrofia, pero cuando se han realizado los estudios de histopatología o con microscopía electrónica, lo que se ha encontrado es que en la mayoría de los pacientes con PEVA no hay una alteración de la relación entre las fibras tipo 1 y tipo 2, y cuando se realizan los estudios para la conducción nerviosa como electromiografía, se ha visto que la conducción en estos pacientes normalmente no tiene alteraciones, entonces tampoco estaría muy a favor de esta teoría. Otra de las teorías, quizás la que tiene más aceptación en este momento, es que se presenta un defecto primario del plasma germinal, que va a tener una alteración del talo desde el proceso de su formación. Esto nos va a generar el disformismo característico, la subluxación del navicular que no se ve en ningún momento en el feto o en el embrión normal, ¿sí? Y que esta afección va a estar comprometiendo el desarrollo de la extremidad desde su primordio, entonces por eso se van a ver los cambios que se ven y que compromete desde la rodilla hacia abajo. Sí, entonces vamos a tener que la etiología del pie equinovaro aducto idiopático es multifactorial y va a estar modulada significativamente por las aberraciones del desarrollo temprano en el primordio de la extremidad. Como factores de riesgo, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo primero va a ser una historia familiar. Se ha visto que es más frecuente cuando un familiar de primero o de segundo grado ha presentado pie equinovaro aducto. Se ha visto también en los estudios de gemelos que la concordancia cuando son gemelos disigóticos es alrededor del 3%, pero cuando son gemelos monocigóticos es alrededor del 33%. También se han hecho estudios con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, principalmente paroxetina, sertralina y citalopram, que son algunos de los más utilizados en las pacientes que están en embarazo y tienen síntomas de depresión. Se ha visto que cada uno de ellos aumenta mucho el riesgo de presentar la patología, pero no se ha visto asociación con otros antidepresivos o, por ejemplo, con la fluoxetina. La causa por la que se asocia este uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es que la serotonina va a tener un efecto vasoconstrictor en la circulación uterina. Entonces, esto podría disminuir el flujo hacia el feto y causar las alteraciones vasculares que también son conocidas como parte de la fisiopatología del pie equinovaro aducto. La amniocentesis es uno de esos factores de riesgo que, a pesar de que en la literatura aparece claramente referenciado, los estudios no tienen muy claro por qué se produce, si es que hay una asociación causal entre la punción y la pérdida de líquido
o si por el contrario, niños que se ven con una afección temprana y que son llevados a amniocentesis, luego presentan un pie equinovaro aducto y no se tiene pues como una certeza de ese origen, si fue por la amniocentesis o ya tenía el defecto previo a la amniocentesis que se hizo para realizar un diagnóstico. En cuanto a los padres fumadores, se ha visto asociación tanto de si el padre fuma como si la madre fuma, y se ha visto que es una relación de causalidad directa dependiendo del número de cigarrillos que consuma la madre. Se ha visto que cuando son más de 10 o menos de 10 cigarrillos al día, las proporciones de los niños que se ven afectados por pie equinovaro aducto es mayor. La obesidad materna y la diabetes gestacional se han asociado con, pues, con la macrosomía y el oligohidramnios, con la asociación pues, con el PEA postural, pero también estas patologías nos van a asociar a defectos o enfermedades cardiovasculares que pueden ser el origen de la deformidad en el niño. En cuanto a la anatomía normal, esta diapositiva pues, es para recordar cómo se compone el pie. Vamos a tener el antepié conformado por las falanges y los metatarsianos, el mediopié por las cuñas, el navicular y el cuboides, y el retropié por el calcáneo y por el talo. Vamos a tener entonces que hay una relación compleja articular y que una de las relaciones que más se altera en el pie equinovaro aducto va a ser la conocida como el acetabulum pedis, que es donde el talo, la cabeza del talo sirve como eje para que todo el antepié rote, que en el pie equinovaro aducto, como ya sabemos, va a haber una deformidad en la abducción y vamos a tener una deformidad y una alteración morfológica de los huesos del tarso. Esta diapositiva es para que recordemos entonces los movimientos normales que puede realizar el pie. Vamos a tener que la inversión es un movimiento combinado que va a tener flexión plantar, aducción y supinación. La eversión va a tener dorsiflexión, abducción y pronación. Y en el varo y el valgo del talón vamos a tener también movimientos combinados de supinación y aducción y de pronación y abducción, que van a estar normalmente alterados en estos pacientes con PEA. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a tener que se van a presentar principalmente dos tipos de deformidades. Las deformidades intraóseas, que se refieren a la morfología como tal del hueso, y las deformidades interóseas, que se van a presentar en las relaciones que presenta un hueso con el otro, principalmente en sus superficies articulares y en sus relaciones con los diferentes ligamentos y tejidos blandos que hacen que interactúen. En cuanto a las alteraciones vasculares, lo que se ha visto en los estudios es que puede presentarse ausencia de la arteria pedia, que va a ser lo más frecuente. También puede presentarse ausencia de la tibial posterior y en muy raros casos puede presentarse una ausencia o una hipoplasia de ambas, lo que va a poner a estos pacientes con un alto riesgo cuando se van a pensar, por ejemplo, en un manejo quirúrgico. Habría que tener mucho cuidado y también con las manipulaciones por el riesgo de que presente algún tipo de lesión o algún tipo de isquemia. ¿Sí? Cuando vamos a hablar entonces de las alteraciones intraóseas, vamos a tener que el talo va a ser el hueso que va a estar más comprometido, el que va a presentar más deformidad. Vamos a tener que todas sus carillas articulares van a estar alteradas y que la deformidad en el cuello del talo va a ser la única constante en el PEA. Vamos a tener que el cuello va a estar rotado, va a estar acortado y va a estar en plantiflexión, que va a tener una alteración del ángulo entre el cuello y el cuerpo, que va a estar más o menos a 90 grados, cuando lo normal es entre 150 y 160 grados. Vamos a tener que las facetas articulares de la región anterior y medial en la parte subtalar van a estar ausentes por la misma hipoplasia del talo, y vamos a tener que el centro de osificación en los niños va a estar alterado, se va a osificar más tarde y va a estar excéntrico. Entonces vamos a tener pues que esto es compatible con la que hablábamos ahora de las alteraciones desde la morfogénesis del talo. En cuanto al calcáneo, el navicular y el cuboides, que son los otros huesos que se van a ver principalmente afectados, vamos a tener que, a pesar de que hay una
un compromiso similar al del talo, van a estar con una afección mucho menos severa. El calcáneo va a tener normalmente un contorno similar al normal, va a estar pequeño, acortado y ensanchado, y va a tener un sustentáculo tal y subdesarrollado. El navicular va a ser pequeño, va a ser triangular, va a estar alterado en la articulación con el talo, ya que se encuentra hacia la parte más medial e inferior, y va a tener una tuberosidad medial hipertrófica por el ligamento talonavicular hipertrófico que se va a encontrar en esta zona. Y el cuboides va a estar alterado principalmente en la zona donde se articula con el calcáneo, que no va a tener cambios tan marcados como los otros huesos. En cuanto a las deformidades interosas, es muy importante tener claro que se van a presentar rotaciones o cambios en las relaciones entre las articulaciones de los huesos y también con relación al tobillo. Va a haber una rotación interna del talo y el calcáneo en la mortaja. En el plano conoral vamos a tener una pronación del talo similar a la que se observa en los embriones, pero que no se corrigió. Y en el calcáneo, aunque clínicamente se ve pues como si el calcáneo estuviera supinado, vamos a tener que lo que se va a dar es una pronación que no va a ser tan evidente por la alteración ya en la articulación con el talo, y que esta pronación va a ser más importante en la parte posterior. Esto se ha visto en los estudios histopatológicos y en los cortes de tejidos en embrión que se han realizado en los diferentes estudios. En el navicular vamos a tener que va a estar desplazado hacia medial y hacia la planta, va a estar dejando gran parte de la superficie articular del talo descubierta. Es muy importante recordar que cuando estas superficies articulares no quedan en la posición que es, o quedan descubiertas, o quedan en una posición aberrante, esa superficie articular, ese cartílago, no se va a desarrollar de forma normal, sino que se va a atrofiar porque no tiene el estímulo adecuado para su desarrollo. Sí, también va a poder estar luxado y va incluso a llegar a tener una relación o un contacto con el maléolo medial en los casos más severos. El cuboides va a estar desplazado también hacia medial y va a estar invertido en la articulación con el calcáneo, como lo vemos en las fotos. En las fotos que ustedes ven a su izquierda está la relación normal de un talo y un navicular en la parte superior, y en la parte inferior de un cuboides y un calcáneo, y en su imagen al lado derecho van a estar las relaciones alteradas de un niño con PEVA. Entonces lo que vemos ahí son huesos de menor tamaño, hipoplásicos y con relaciones articulares alteradas. En cuanto a los tejidos blandos, lo que vamos a tener es que se va a presentar una fibrosis y un engrosamiento y un acortamiento tanto de las estructuras musculotendinosas como las estructuras ligamentarias y las vainas tendinosas, y que va a ser parte de esa inervación y de esos cambios neuromiogénicos en todos los músculos. Vamos a tener que el hecho de que haya un acortamiento de las unidades musculotendinosas va a ser un hallazgo constante en cualquier etapa del tratamiento del pie equinovaro, y que esa fibrosis va a dificultar tanto la corrección como a perpetuar las deformidades. Entonces, cuando vamos a ver como las posiciones de los huesos o las deformidades interóseas e intraóseas, vamos a tener que van a tener ciertas restricciones a la corrección. Entonces, para la corrección de la posición del navicular, vamos a tener que el tibial posterior, el nuevo maestro de Henry, y el ligamento deltoideo y el calcáneo navicular van a impedir esta corrección. Para la corrección del equino, vamos a tener el tendón de Aquiles y el ligamento deltoideo, y para la rotación externa del calcáneo, la cápsula subtalar y el ligamento talocalcáneo van a ser los que van a impedir la corrección. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un planeamiento para el manejo. Como resultado, entonces, ¿qué vamos a tener? Un pie con un eje del talo alterado, con un eje talocalcáneo alterado tanto en el plano AP como en el lateral. Van a estar más o menos 22 grados menores a lo normal. Vamos a tener un pie con una deformidad característica, con surcos marcados en la parte del talón y en la parte del surco medial.
vamos a tener que es un pie que normalmente va a ser más pequeño, entre 1 y 2 tallas más pequeño que un pie normal, así se haya realizado la corrección adecuada. Vamos a tener que es un paciente que va a tener una pantorrilla aproximadamente 2 centímetros más angosta o más flaquita que la pantorrilla del lado sano, y que estos ángulos, si no se corrigen, van a seguir progresando y se va a establecer una deformidad mucho más compleja de corregir. El diagnóstico, entonces, vamos a tener que lo primero es la ecografía. Se va a hacer normalmente luego de la semana 16. Sí, cuando se hace el diagnóstico antes de la semana 16, vamos a pensar que se trata de un PEVA sindromático o teratológico que va a tener peor pronóstico. La ecografía va a ser muy útil porque nos va a permitir iniciar el tratamiento de forma más temprana. No es que se inicie el tratamiento de forma antenatal, sino que al saber que el niño ya tiene una deformidad, se puede hacer la gestión para que sea visto por el servicio de ortopedia y se empiece un manejo más eficiente y no pasen varios meses antes de que el niño logre conseguir la consulta. Vamos a tener que se pueden presentar falsos positivos hasta en el 29% cuando es unilateral y solo en el 7% cuando es bilateral, pero es muy importante tener en cuenta el trimestre en el que se diagnostica. En el primer trimestre las tasas de falsos positivos van a ser muy altas. En el segundo trimestre usualmente es cuando se puede diagnosticar de forma adecuada un PEVA verdadero, y en el tercer trimestre, ya por el aumento del tamaño del bebé, la posición en el útero y la disminución de la cantidad de líquido amniótico, va a ser más difícil diagnosticarlos y se pueden confundir con un PEVA postural. Al nacimiento, el diagnóstico va a ser clínico. Vamos a tener pues los signos de los que ya habíamos hablado, el cabo, el aducto, el barro y el equino. Vamos a tener una flexión plantar del primer metatarsiano y una atrofia en la pantorrilla. Es muy importante en estos niños nunca dejar de evaluar la columna lumbosacra para detectar deficiencias de fusión en los arcos posteriores o alguna otra lesión que nos pueda orientar a una patología o a una patología sindrómica o a una alteración neurológica. Hay que revisar que el niño no tenga compromiso de otras alteraciones o de otros segmentos corporales que nos indiquen que no se trate simplemente de un PEVA idiopático o congénito. ¿Qué signos de severidad entonces vamos a tener en estos niños? La presencia de un pliegue grande en la planta, el acortamiento del primer rayo y la pérdida del contorno normal del talón nos van a hablar de que son niños con mayor severidad en los síntomas. Las radiografías están indicadas, entonces no, para el diagnóstico no estarían indicadas. Tienen un uso limitado porque los huesos del tarso van a ser principalmente cartilaginosos y porque tienen centros de osificación que van a estar ubicados excéntricos, y estas dos condiciones van a limitar mucho su adecuada interpretación. Entonces el diagnóstico va a ser eminentemente clínico, pero sí nos pueden ser útiles para detectar anomalías asociadas, como por ejemplo una hemimelia tibial, una artrogriposis o alguna otra displasia esquelética. En cuanto a la clasificación, ya cuando tenemos el diagnóstico, vamos a tener que se han presentado pues múltiples clasificaciones a lo largo de la historia, pero las dos que se utilizan actualmente son la clasificación de Imeglio, que la prefieren muchos autores porque es objetiva y es reproducible y nos va a dar pues como cierta predicción de los desenlaces a 2 años en estos niños, y la clasificación de Pirani, que es una clasificación más clínica, que va a ser más útil para el seguimiento del niño y que es pues, la más utilizada con el método de Ponseti, y también nos ayuda a saber en qué momento vamos a realizar la tenotomía. Entonces, acá les traigo la clasificación de Imeglio. Vamos a tener entonces que evaluar la reducibilidad o la capacidad de corrección del pie en 4 planos: en el plano, el equino en el plano sagital, el varo en el plano frontal, el antepié con respecto al retropié en el plano frontal y en el plano horizontal. Esto nos va a dar unos puntos de 4 a 1 según la severidad, y vamos a tener otros parámetros como el pliegue posterior, el pliegue plantar, el cabo y la presencia de atrofia muscular, que nos van a dar a cada uno un punto. Ya con eso lo vamos a clasificar en benigno, moderado, severo y muy severo, dependiendo de los puntajes que nos den. La segunda clasificación que tenemos es la clasificación de Pirani. Vamos a tener que evaluar 6 parámetros clínicos en el retropié y en el medio pie. En el retropié vamos a tener que evaluar la presencia del pliegue posterior,
que se evalúa como que haya, el 0 sería que tenga pliegues que no alteran el contorno, el 1 sería un pliegue que altera o un solo pliegue muy profundo que altera de forma mucho el contorno del retropié. El segundo sería la presencia del signo del talón vacío, que es que se palpe el talón, que se palpe el cojinete graso del talón, pero no se palpe hueso, o que se palpe hueso, pero muy poquito cuando se haga el examen físico. El tercero sería que el equino corrija la presencia del pliegue medial, dependiendo de la severidad, si son pliegues que no alteran el contorno, pliegues que lo alteran moderadamente o que lo alteran mucho, la capacidad de palpar la cabeza del talo, que cuando el pie es muy severo se palpa muy fácilmente por la luxación del navicular, pero cuando no es tan severo es más difícil palparlo, y la curvatura del borde lateral del pie, dependiendo de si se puede trazar una línea recta, la línea recta va solamente hasta los metatarsianos, o la línea recta se queda en la articulación calcáneo-cuboidea. Cuando vamos a pensar entonces ya en el manejo de estos pacientes, vamos a tener que se pueden manejar de forma no quirúrgica o quirúrgica. En la no quirúrgica vamos a tener el método de Ponseti, el método de Francés o el método híbrido, y en la quirúrgica hay muchas técnicas descritas, las más frecuentemente descritas son la técnica de Turco, las técnicas de McKay y Simmons, la técnica de Lloyd Roberts, y también está descrita la técnica de fijación externa, que no es muy utilizada, que se utiliza usualmente en pacientes ya adultos, con deformidades que llevan mucho tiempo instauradas y que usualmente está, a pesar de que se logra una corrección, está asociada a muchas complicaciones y a un resultado funcional que no es tan óptimo. Entonces de eso no vamos a hablar mucho hoy. El manejo inicial de todos los pacientes va a ser no quirúrgico, obviamente con ciertos matices respecto a la patología que genere el síndrome a la edad del niño y eso, pero de forma general el manejo inicial va a ser no quirúrgico, y entre a menor edad se inicia el manejo, estos niños van a tener mejores resultados. Los objetivos del tratamiento, ¿cuáles serían entonces? Lograr un pie plantígrado, lograr un pie calzable y lograr un pie funcional. El pie nunca va a ser igual que el pie sano en el caso de los niños con lesión unilateral, pero sí se pueden lograr resultados muy buenos. Entonces, el método de Ponseti es el método que en este momento en la mayoría de los países y por la mayoría de los autores es el método elegido, es el gold estándar, va a lograr un 90 o 95% de éxito, por lo menos a corto plazo. En la mayoría de los estudios se ha visto. En los estudios acá en Colombia, por ejemplo, refieren un 92, 93% de éxito. El método igual en algunos casos va a requerir cirugías, pero hasta en el 95% va a evitar las cirugías extensas, las grandes liberaciones que se hacían anteriormente. Y es importante tener en cuenta que el método de Ponseti se refiere a un método muy específico de manipulación y a un método muy específico de aplicación de yesos, por lo que no se debe confundir simplemente con manipulación y aplicación de yesos, porque hay otros métodos que hacen lo mismo, como el método de Kite, que no han demostrado pues tener unas tasas de éxito tan buenas como este método si se sigue y se realiza adecuadamente. Entonces, la técnica, ¿cómo se va a realizar? Lo primero va a ser la manipulación. Se va a estabilizar el astrágalo o el talo, pues poniendo el dedo, el pulgar sobre la cabeza del talo. Se va a manipular luego el pie con supinación y luego se va a realizar un poco de abducción con la otra mano. Se va a sostener esa corrección, se va a realizar una presión suave y luego se va a soltar y se va a repetir. Normalmente en los niños que están muy pequeños se hace masaje por 2 o 3 minutos por cada pie, y en los niños que son más grandes o que tienen un PEA más rígido, más severo, incluso se puede hacer manipulación por hasta 5 o 7 minutos. Es muy importante tener unos principios que son que no se debe pronar, no se debe tocar el talón directamente para corregir el varo del talón,
y no se debe usar solo fuerza porque esto nos puede generar fracturas, lesiones en el cartílago articular, porque son niños que tienen huesos muy frágiles por su nivel de osificación. Entonces siempre se debe tener esto en cuenta. Entonces acá vemos el esquema de cómo se realiza, se fija la cabeza del talo, luego con la otra mano se empuja el primer dedo para llevarlo a supinación y esta supinación luego nos va a ir dando la abducción, que es lo que nos va a lograr corregir la deformidad de forma gradual. El primer yeso, entonces, lo que nos vamos a enfocar es en la corrección del cao y vamos a tener como meta secundaria la corrección de la inversión del medio pie y del varo del talón. Lo que vamos a hacer entonces es estabilizar el talo poniendo el pulgar sobre la cabeza del talo en la parte lateral, elevar el primer dedo, lograr una supinación homogénea o pareja del antepié y vamos a tener en cuenta que hay que moldear muy bien el yeso en el talón, en los maleolos y en la suela del pie para darle un buen soporte. Normalmente cuando son bebés pequeños con una deformidad que no es muy severa, vamos a tener una corrección del cao solamente con el primer yeso. Cuando son muy severas o son niños más grandes, incluso vamos a necesitar 2 o 3 yesos enfocados a la corrección del cao para lograr corregir esta parte de la deformidad. Entonces acá vemos cómo debe quedar más o menos el yeso. Vemos que es muy importante que inicialmente no sea mucha abducción y que tampoco se corrige de forma forzosa el equino porque eso nos puede llevar a complicaciones y a otras deformidades y que se debe moldear muy bien el yeso y dar un buen soporte en la suela. En cuanto ya a los yesos subsecuentes, que estos se van a cambiar cada semana, se van a cambiar más o menos entre 4 a 6 yesos. Lo usual es que requieran de 5 a 6 la mayoría de los pacientes. En algunos pacientes que la deformidad sea difícil de manejar, se pueden extender un poco más, pero no es lo usual. Y aquí ya lo que vamos a empezar a corregir es la inversión del medio pie y el varo del talón. Y si el paciente aún tiene algo de cao, se debe corregir. Si el paciente tiene un PEA muy severo con un cao que persiste después del primer yeso, debemos recordar que esta va a ser la prioridad y que a medida que el paciente va logrando más abducción, la supinación que se le da al pie va a disminuir automáticamente. Entonces vemos en la imagen cómo va cambiando la posición del yeso y cada vez se le va dando más abducción y sin darle pues como una dorsiflexión forzada porque eso nos podría llevar a una deformidad enmecedora. Acá vemos un ejemplo entonces de cómo se va poniendo los yesos, cómo se debe hacer la manipulación y cómo se deben tener un énfasis muy claro en moldear el talón, los maleolos y dar un buen soporte a la planta del pie para mantener la corrección dentro del yeso y evitar que el niño se desplace o que el pie del niño se desplace dentro del yeso y esto nos dé otras deformidades asociadas. El último yeso entonces lo vamos a hacer ya para la corrección del equino rígido en el tobillo. Lo vamos a hacer después de la tenotomía del Aquiles, que es uno de los procedimientos que se realiza como parte del método Ponseti en la mayoría de los pacientes. Está escrito pues que no todo se necesita, pero la mayoría de las veces se realiza con hasta en un 90%. Y ya luego de eso, sí, de liberar todo el Aquiles, de hacer que en nuestro medio se hace en quirófano, pero en otros medios incluso lo hacen en consulta externa con una cuchilla de catarata. Aquí ya vamos a mejorar, vamos a tener más mejoría de la abducción del medio pie y vamos a lograr el valgo del talón. Lo que vamos a buscar entonces en la posición de este yeso va a ser una dorsiflexión de más o menos 20 grados y una abducción entre 60 y 70 grados y este yeso lo vamos a mantener por aproximadamente 3 a 4 semanas. Luego de retirar ese yeso, lo que va a seguir, entonces ya luego de tener el pie en la posición adecuada, lo que vamos a hacer es mantener esa corrección. La ortesis como tal, la ortesis de abducción, no nos va a corregir más el pie, pero nos va a mantener el pie en la posición que logramos con los yesos y con las manipulaciones. Si esta ortesis no se utiliza de forma adecuada, puede tener problemas, puede generar zonas de presión, puede generar fracturas, puede lesionar al niño
pero es muy importante que se utilice porque su mal uso o su uso inconstante va a ser la principal causa de falla del método. Inicialmente está descrito que se debe usar 23 horas al día por 3 meses, solo retirarse para el baño y para momentos de juego, y luego se va a ir reduciendo de forma gradual 2 horas al mes por 3 meses, y ya luego de estos 3 meses lo vamos a dejar solo para los periodos en los que el niño vaya a hacer siesta o ya en la noche para dormir, y lo que describen es que se debe hacer del uso de esta artesis parte del ritual de la siesta para tener una mejor tolerancia, una mejor aceptación por parte del niño. Tipos de ortesis hay muchos, están descritas las ortesis de Iowa, las de Nis Brown, las de Maticio, pero esto va a depender básicamente de la capacidad económica, ya que va a variar mucho, no tanto la posición en la que se deja el pie, que siempre debe estar entre 10 y 15 grados de dorsiflexión y 70 grados de abducción para ambos pies cuando es bilateral, y cuando es unilateral 70 grados para el pie comprometido y 40 para el pie sano, sino los materiales en los que está hecho, que sean ortesis termoformadas, que sean zapatos de cuero, que sean la comodidad y el peso de la barra. Eso va a ser lo que va a cambiar, pero métodos y ortesis para mantener esta corrección vamos a tener muchos disponibles. En cuanto a las recaídas, vamos a tener que la pérdida de corrección se puede presentar en los primeros 2 años hasta en un tercio de los pacientes, principalmente asociada al mal uso de la ortesis. Lo que se va a hacer en la mayoría de estos pacientes va a ser una nueva manipulación y el uso nuevamente de yesos. Lo que se describe es que la aplicación de los yesos en los niños que son más grandes puede ser más difícil, pueden tener menos tolerancia a los mismos, pero se va a lograr una muy buena corrección. Entonces, siempre es la primera medida antes de pensar en un manejo quirúrgico. Se debe educar a los padres desde el principio del tratamiento, ya que la mala adherencia a la ortesis es fatal para este método de tratamiento y va a ser lo que va a generar más residuos, y también va a depender de la severidad inicial del peo. Si el niño se está haciendo un tratamiento adecuado, ha tenido mala respuesta a los yesos, ya debemos empezar entonces a pensar también que pueda requerir cirugías como un alargamiento del Aquiles, una liberación posteromedial y plantar. Y es muy importante tener en cuenta que cuando que así se utilice bien este método, en algunos de los pacientes se va a requerir transferencias de tendones o liberaciones selectivas a medida que el paciente vaya avanzando, según se vaya necesitando y según se vea la corrección y la adherencia al método. ¿Qué barreras entonces vamos a tener para la aplicación de este método en nuestro medio? Vamos a tener barreras para el acceso a los servicios, la necesidad de que se hagan las visitas semanales, el entrenamiento del personal. No todo el mundo está entrenado en este método y realizarlo mal pues no va a tener la misma efectividad que si se realiza bien. Y el acceso a las ortesis de buena calidad, que muchas veces pues, los pacientes se quedan esperando a que sus EPS les entreguen las ortesis, ya que no en todas partes hay disponibilidad de todas las tallas de ortesis para entregárselas inmediatamente al paciente, que sería lo ideal. El otro método de tratamiento que vamos a tener es el método francés, que es un método funcional, va a consistir en manipulaciones diarias del pie y de los músculos alrededor del pie y de los peroneos para mantener la reducción lograda por las manipulaciones pasivas. Vamos a utilizar después una cinta adhesiva no elástica, entonces se manipula el pie todos los días, se logra una corrección y luego esa corrección se fija con unas cintas elásticas. La idea es reducir la tendinonavicular, estirar todos los tejidos mediales y corregir secuencialmente la aducción del pie, del antepié, el varo de retropié y el equino del calcáneo. Una de las cosas que describe en la literatura que hace que este método sea muy difícil de aplicar en nuestro medio es que se necesitan terapeutas experimentados, bien entrenados y que vayan a prestarle atención al niño todos los días durante más o menos una hora, hora y media, para que el método pueda ser exitoso. Entonces esta técnica va a tener unos pasos. El primer paso va a ser la liberación del navicular, que usualmente cuando es muy severo puede estar incluso pegado al maléolo medial. El segundo paso va a ser la corrección de la aducción del antepié. Se debe realizar la liberación de todas las articulaciones del primer rayo mediales
de forma progresiva. El tercer paso va a ser la reducción del varo del retropié y el paso final va a ser la corrección del equino del calcáneo, que va a ser la más difícil, ya que estos tejidos son muy difíciles de relajar solamente con terapia y siempre se deben utilizar las cintas. Se han descrito también en este método modificaciones como el uso de yesos luego de realizar las sesiones de fisioterapia y lograr la corrección, pero el método pues francés inicialmente descrito no utiliza yesos. Vamos a tener que en las mejores manos van a tener hasta un 77% de buenos resultados, hasta el 86% van a requerir cirugías complementarias que se pueden entender como transferencias del tendón del tibial anterior, liberaciones del Aquiles o alargamientos del tibial posterior, y hasta el 29% van a presentar recaídas, y es muy importante tener en cuenta en estos pacientes que cuando presentan las recaídas usualmente van a requerir cirugías más grandes como liberaciones posteromediales extensas. Cuando lo comparamos con el método de Ponseti, vemos que en los estudios que se han hecho de marcha y de cinemática, va a tener un comportamiento más normal el tobillo cuando se maneja con el método de Ponseti, que cuando los pacientes requieren cirugía, los pacientes manejados con método de Ponseti van a requerir cirugías menos extensas. Y lo que ya les mencionaba, que cuando tienen recaídas, los pacientes con el método de Ponseti usualmente se vuelven a manejar con el método y tienen unos porcentajes adecuados de éxito. En cambio, los pacientes manejados con el método francés usualmente van a requerir una corrección quirúrgica con una liberación posteromedial. El manejo híbrido es un manejo propuesto por Di Meglio, que utilizaría las ventajas de ambos métodos, los yesos seriados y el uso de terapeutas. Se ha descrito que utilizar pues como lo mejor de cada método va a dar a futuro unos mejores resultados y un uso de menos cirugía, pero es un método que por las mismas razones que el método francés es muy difícil de aplicar en nuestro medio y por ende no es como una buena opción. Como complicaciones de el manejo conservador, vamos a tener la presencia de zonas de presión, las fracturas, se puede presentar aplanamiento del talo por el uso de fuerza excesiva, se puede presentar la deformidad enmecedora cuando se trata de corregir la abducción, cuando se trata de corregir el equino del retropié de forma forzosa, aduciendo y supinando el pie, lo que nos va a generar una deformidad que persiste, como se ve en la imagen, con el equino y un antepié que está ya, pues que se corrigió el equino solo en el antepié, con el talo y el calcáneo todavía en equino. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces vamos a tener que este manejo va a ser la última opción. Va a ser un pie con deformidad resistente, persistente o una recaída que no haya respondido a otros manejos. Va a ser una liberación compleja del retro y del medio pie. Y en el libro de Tachan lo citaban como que era uno de los procedimientos más complicados realizados en toda la ortopedia y que requería un planeamiento extenso, ya que las consecuencias de realizarlo mal podían ser catastróficas para el paciente. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta cuando vamos a realizar un manejo quirúrgico? Se debe tratar de evitar al máximo realizar múltiples cirugías, se debe saber qué tipo de paciente se está operando, si tiene algún síndrome o alguna condición asociada. Se debe hacer un planeamiento extenso prequirúrgico, pero es importante tener en cuenta que muchas decisiones que se tomen van a ser intraquirúrgicas según los hallazgos que se vayan encontrando, que siempre se debe tener planeado un procedimiento de salvamento en caso de que se presente alguna complicación y que no va a haber un método estándar que seguir, sino que va a depender de cada paciente, de la deformidad que tenga y de la respuesta o no respuesta que haya tenido al manejo conservador. Es importante entonces siempre pensar que el primer intento va a tener las mejores posibilidades de lograr la corrección, ya que luego de eso vamos a tener una gran cantidad de tejido fibrótico que va a ser más difícil de corregir y también vamos a tener las estructuras en una posición diferente, cicatrizadas y más resistentes al manejo. ¿Qué liberar entonces? Vamos a tener 4 regiones.
Vamos a tener la región de la fascia plantar, que nos va a llevar a la corrección del cabo y el realineamiento del primer rayo. La región calcáneo-cuboidea, que nos va a realinear el cuboide y el calcáneo, restableciendo el borde lateral. La región medial, que nos va a alinear el navicular con el talo y dejar movilidad al medio pie. Y la región posterior, que nos va a ayudar para la corrección del equino. Entonces, identificando lo que falló en el manejo conservador, vamos a saber cuál de estas 4 regiones o cuáles de estas 4 regiones debemos intervenir en cirugía. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, vamos a tener que una de las, qué pena ahí, no sé qué pasó en esa diapositiva, una de las técnicas quirúrgicas es la técnica más antigua descrita, es la técnica de Turco. Vamos a tener que él realizaba un alargamiento posterior del Aquiles, una sección de la fascia preaquiliana, una apertura de la cápsula del tobillo y la subastragalina, una sección de las fibras posteriores del ligamento deltoideo y fibulotalar posterior. También medial realizaba tenotomía del abductor alus longus, alargamiento del tibial posterior, liberación del nudo de Henry, liberación peritalar, liberación de la fascia plantar, pero iba a tener muy malos resultados ya que iba a tener una gran debilidad muscular, un gran porcentaje de sobrecorrección, grandes problemas con la herida, iba a quedar un pie que a pesar de que se podía ver más o menos bien, iba a estar muy limitado para la movilidad. Carroll, que vino unos años después, modificó la técnica de Turco, dejó el ligamento talocalcáneo intacto para evitar esa sobrecorrección, para que el calcáneo no se fuera en valgo, y realizó una liberación más completa a nivel de la calcáneo cuboidea, la subtalar y la talonavicular, teniendo un menor riesgo de sobrecorrecciones, pero igual requería un procedimiento extenso que al final podía dar un pie muy rígido y muy doloroso. Otra de las técnicas era la popularizada por Crawford, McKay y Simmons, que utilizaban el abordaje de Cincinnati, que es un abordaje que va posterior desde un maleolo al otro, liberando las estructuras del retro y del medio pie, una liberación talocalcánea circunferencial, una liberación de la calcáneo-cuboidea, de la talonavicular y la liberación subtalar, que incluye el ligamento interóseo. Otra de las técnicas ya un poco más reciente y con menos complicaciones es la técnica de Lloyd Roberts. Ellos iban a utilizar 2 abordajes, un abordaje posterior para la liberación de las estructuras alrededor del Aquiles y el ligamento deltoideo, y otra abordaje medial para la liberación de la fascia plantar y la corrección del cabo. También pues tiene problemas de sobrecorrección, pero son menores, y también puede dar dolor y rigidez en el pie, pero es menor que con las técnicas más extensas y más agresivas como la de Turco y la de Carroll. En la actualidad, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se hace en cirugía? Se trata de hacer liberaciones más limitadas, más enfocadas a lo que falló en el manejo conservador o manejo conservador con cirugías previas más pequeñas, como la transposición del tibial anterior, la tenotomía del Aquiles o el alargamiento del tibial posterior. Vamos a tener que estas cirugías van a tener un mayor porcentaje de revisiones, más o menos de un 21% comparado con las revisiones de las cirugías extensas, que están entre el 5 y el 9%, pero va a tener un menor porcentaje de sobrecorrecciones, más o menos del 4%, comparado con las técnicas extensas, que podían tener sobrecorrecciones entre un 20 e incluso un 40%, y pues es más fácil manejar una cirugía de revisión que tratar de corregir una sobrecorrección. Entonces, lo que está en la literatura ahora es que es un problema menos difícil de tratar, entonces por eso se están haciendo estas liberaciones más limitadas. Como complicaciones, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que se puede presentar sección de la arteria tibial posterior o lesiones por tracción cuando se deja inmovilizada en una dorsiflexión forzada, que no van a ser tan importantes si el paciente tiene un estado vascular normal del pie, pero que pueden ser críticas en los pacientes que tienen una agenesia, una ausencia de la arteria pedia, que va a ser lo más frecuente en estos pacientes.
vamos a tener que también se puede presentar daño a nivel de los huesos del tarso durante la manipulación, el posicionamiento de los pines, la reducción, la liberación de los ligamentos y de las cápsulas articulares, que se puede presentar lesión fiscaria principalmente en la tibia posterior y en el primer metatarsiano, que nos den alteraciones en el crecimiento y deformidades angulares, que se pueden presentar osteonecrosis del talo y del navicular cuando hay liberaciones muy extensas que dejan estos huesos sin un adecuado aporte vascular, que puede haber complicaciones con la herida quirúrgica por lo extenso de los abordajes y la manipulación. Incluso pueden requerir cierres por cirugía plástica o cierres por segunda intención con cicatrización para tratar de que no se necrosen los bordes de la herida, y que se puede presentar la corrección incompleta o la sobrecorrección según lo que vayamos encontrando. Entonces la sobrecorrección se puede presentar en cualquier dirección y una de las más comunes va a ser que se haga una liberación completa del ligamento talocalcáneo, del tibial posterior y del ligamento en resorte, y que nos dé una deformidad en pie plano. Como conclusiones, entonces, vamos a tener que el pie equinovaro aducto es una patología que como ortopedistas debemos estar en capacidad de diagnosticar y enfocar correctamente desde el inicio, ya que esto va a afectar el pronóstico y la vida futuro de los pacientes. Vamos a tener que el manejo no quirúrgico va a ser siempre la primera opción y actualmente es el gold estándar. Obviamente su efectividad y su éxito van a depender de que se haga correctamente y de que se escojan los pacientes correctamente, ya que los pacientes con PEVAS teratológicos, sindrómicos, no van a tener tanto éxito con este método, así sea el manejo inicial, que el manejo quirúrgico nunca se debe tomar a la ligera y que requiere de un planeamiento extenso y de un plan claro de qué es lo que se va a hacer y por qué, y que cualquiera que sea el método de manejo que se utilice, el diálogo con los padres y la educación a los mismos va a ser parte fundamental del éxito y de la aceptación de los posibles fracasos en el manejo que tengan estos pacientes. Eso era lo que les traía para el día de hoy. No sé si tengan alguna duda.